¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Cruz Colorado y a continuación voy a presentar mi tema final de la materia de termodinámica, en la cual voy a hablar sobre diversos temas. El primer tema que voy a abordar es el ciclo de Carnot, el cual es un concepto fundamental en la termodinámica que describe un ciclo termodinámico ideal de operación de una máquina térmica. Es un modelo teórico que establece el límite máximo de eficiencia para cualquier máquina térmica que opere entre dos fuentes de calor a diferentes temperaturas. Eh, El proceso se divide en cuatro partes, en cuatro tramos. El primero es una expansión térmica. En esta etapa, el sistema que, bueno, por ejemplo, podría ser un gas ideal, se expande isotérmicamente a temperatura constante, absorbiendo el calor de la fuente de calor. En el segundo tramo, es una expansión adiabática en el cual el sistema continúa expandiéndose adiabáticamente sin intercambio de calor y realiza trabajo sobre el entorno, lo que lo lleva a una temperatura más baja. En el tercer tramo, que es una comprensión isotérmica, en esta etapa el sistema se comprime isotérmicamente a temperatura, liberando calor hacia la fuente fría. Y en el último tramo, que es una comprensión adiabática, el sistema se comprime adiabáticamente y vuelve a su estado inicial, completando el ciclo. Ahora, los equipos involucrados, en teoría el ciclo de Carnot puede ser representado por un gas ideal operando en un dispositivo que permite realizar estos procesos, el cual puede ser un émbolo, un pistón o un ciclo de vapor en sistemas más complejos. Pero en aplicaciones prácticas, las máquinas de Carnot se utilizan como modelos de referencia teóricos y los equipos involucrados pueden variar según la implementación, como compresores, turbinas, intercambiadores de calor, entre otros, y en sistemas de refrigeración o en máquinas térmicas. Ahora, para el cálculo de eficiencia de Carnot, la eficiencia de una máquina de Carnot se calcula como la relación entre el trabajo neto realizado y el calor absorbido de la fuente caliente. A continuación, en la presentación pueden ver del lado derecho la fórmula de la eficiencia de Carnot, donde Tc es la temperatura de la temperatura fría y Th es la temperatura de la fuente caliente. Esta fórmula muestra que la eficiencia del ciclo de Carnot está determinada únicamente por las temperaturas de las fuentes de calor y ningún otro factor influye en la eficiencia de una máquina térmica ideal operando entre estas temperaturas, además de que establece un límite máximo teórico para la eficiencia de cualquier máquina térmica real que opere entre dichas temperaturas. Pasando al siguiente tema, hablaré sobre el ciclo de Carnot inverso, eh, el cual, bueno, el ciclo de Carnot inverso es una variación directa del ciclo de Carnot antes mencionado, el cual es un modelo teórico ideal de un motor de calor reversible que opera entre dos fuentes de temperaturas diferentes. Mientras que el ciclo de Carnot describe la operación de una máquina térmica que convierte calor en trabajo, el ciclo de Carnot inverso describe un refrigerador o una bomba de calor que requiere trabajo para transferir calor desde un ambiente más frío a uno más cálido. Ahora, el ciclo de Carnot inverso consiste de cuatro etapas, igual que el ciclo de Carnot, ya que el ciclo de Carnot cuenta con las cuatro etapas son totalmente reversibles. El ciclo de Carnot inverso se puede ver como un proceso de la misma manera, solo que el orden de las cuatro etapas se realiza a la inversa. Esto se puede apreciar en el diagrama que está del lado izquierdo. En un ciclo de Carnot normal, las etapas irían en el sentido de las manecillas del reloj y en el ciclo de Carnot inverso van hacia el lado contrario. Estas cuatro etapas para el ciclo de Carnot inverso comprenden la primera, que es una compresión isotérmica, en el cual el refrigerante se comprime isotérmicamente a una temperatura constante, lo que aumenta su presión y su energía interna. Y durante esta etapa, pues el refrigerante absorbe energía del entorno externo para mantener la temperatura constante. La segunda sería el calentamiento isobárico, en el cual el refrigerante se calienta a presión constante al ser sometido a una fuente de calor, lo que provoca que su temperatura aumente y su energía interna también. La tercera es la expansión isotérmica, en la cual el refrigerante se expande isotérmicamente, disminuyendo su temperatura y presión, mientras libera calor al ambiente más cálido. La cuarta sería el enfriamiento isobárico, la cual pues es la última etapa en la que el refrigerante se enfría a presión constante,
completando así el ciclo. Ahora, en el caso de los equipos involucrados, eh, pueden ser sistemas de refrigeración o bombas de calor, en los cuales pues estos dispositivos utilizan un fluido refrigerante que pasa por un ciclo de compresión, condensación, expansión y evaporación para transferir calor desde un espacio más frío a uno más cálido, en el caso de una bomba de calor, o para mantener un espacio fresco, que sería el caso de un sistema de refrigeración. Ahora, para el cálculo de la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot inverso se calcula como la relación entre el calor absorbido desde el ambiente más frío y el trabajo de comprensión requerido para mover el calor desde una fuente fría a una caliente. La eficiencia térmica es menor que uno, ya que se está utilizando trabajo adicional para transferir calor de un lugar frío a uno caliente, lo que va en contra del flujo natural del calor. El ciclo de Carnot inverso pues nos es útil en la comprensión teórica de sistemas de refrigeración y bombas de calor, aunque en la práctica existen limitaciones y consideraciones del mundo real que afectan su eficiencia y rendimiento. Ahora, para continuar con el siguiente tema, hablaré sobre el ciclo Rankine, eh, el cual es el ciclo ideal para las centrales eléctricas, de hecho, centrales eléctricas de vapor. El ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto de cuatro procesos. El primero es una comprensión isentrópica en una bomba. El segundo es adición de calor a presión constante en una caldera. El tercero es la expansión isentrópica de una turbina. Y el cuatro es el rechazo de calor a presión constante en un condensador. Ahora, para el caso de los equipos involucrados, son los que mencioné en los cuatro pasos anteriores, que sería la caldera, en la cual es donde se calienta el fluido del trabajo, en este caso puede ser agua, para convertirlo en vapor de alta presión. El segundo sería una turbina, que es donde se expande el vapor de alta presión, generando trabajo mecánico al mover la turbina. El tercero sería un condensador, que es donde se condensa el vapor de baja presión en líquido. Y el cuarto sería una bomba, que se utiliza para comprimir el líquido a presión constante antes de volver a la caldera. Los cuatro componentes asociados con el ciclo Rankine que les menciono son dispositivos de flujo estacionario. Por lo tanto, los cuatro procesos que conforman el ciclo Rankine pueden ser analizados como procesos de flujo estacionario. Por lo general, los cambios en la energía cinética y potencial del vapor son pequeños en relación con los términos del trabajo y de transferencia de calor, de manera que son insignificantes. Para su cálculo de eficiencia, la eficiencia térmica del ciclo Rankine se determina a partir de la fórmula que pueden ver del lado derecho y pues la eficiencia de conversión de las centrales eléctricas, en este caso pues estadounidense, se expresa a menudo en términos de la tasa térmica, que es la cantidad de BTU de calor suministrada para generar una cantidad de energía eléctrica. eh, que cuanto menor es la tasa térmica, es más grande la eficiencia del ciclo. Ahora, para continuar con el siguiente tema, es derivado también del ciclo Rankine, pero este es el ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Bueno, con calentamiento. Eh, el ciclo Rankine con sobrecalentamiento en este caso es un ciclo termodinámico que se utiliza en las centrales eléctricas de igual manera, centrales eléctricas de vapor para generar electricidad. Este ciclo es una variante del ciclo Rankine convencional y consta igualmente de varias etapas. La primera es la comprensión isentrópica, en la cual el ciclo comienza con el proceso de comprensión en una bomba, donde el agua de alimentación es comprimida a alta presión para aumentar su temperatura y presión. Posteriormente, calentamiento y vaporización, en el cual el agua comprimida se calienta en una caldera utilizando la energía térmica generada por la combustión de combustibles fósiles como carbón, gas natural o petróleo, y esta alta temperatura convierte el agua en vapor. Posteriormente, la expansión a través de la turbina, en la cual el vapor generado a alta presión y temperatura se expande a través de una turbina, lo que produce trabajo mecánico que es utilizado para hacer girar un generador eléctrico.
Posteriormente, la condensación, que después de salir de la turbina, el vapor de agua se enfría y se condensa en un condensador, generalmente mediante un intercambiador de calor con agua de enfriamiento, y pues en este proceso convierte el vapor de nuevo en agua líquida. Finalmente, la recirculación y calentamiento adicional o sobrecalentamiento, en el cual una vez condensado, parte del agua se recircula de vuelta a la caldera para mezclarse con el agua de alimentación. Antes de ser introducida nuevamente en la caldera, se somete a un proceso adicional de calentamiento llamado sobrecalentamiento, donde se aumenta su temperatura a una temperatura más alta que la del vapor de la turbina. Ahora, en el caso de los equipos involucrados, pues tenemos una bomba utilizada para comprimir el agua de alimentación, una caldera, que es donde tiene lugar la vaporización del agua y su calentamiento mediante la combustión de combustibles, una turbina que se encarga de transformar la energía del vapor en energía mecánica al girar el eje de la turbina, y un condensador, que es un dispositivo que convierte el vapor de agua en líquido a través de la transferencia de calor a un medio de enfriamiento. Finalmente, un intercambiador de calor para el sobrecalentamiento antes mencionado, que es equipo adicional que eleva la temperatura del vapor por encima de la temperatura de saturación antes de reintroducirlo en la turbina. Para su cálculo de eficiencia, la eficiencia del recalentamiento, pues es un parámetro utilizado en el contexto de sistemas de calefacción y refrigeración para medir cuánta energía se ha transferido o eliminado de un sistema en comparación con la energía ideal teórica que podría haberse transferido o eliminado. Y se puede medir utilizando la fórmula que se encuentra del lado derecho. Ahora, continuando con el siguiente tema, hablaré sobre el ciclo de Rankine con regeneración, que también es un derivado del ciclo de Rankine, el cual es una variante del ciclo de Rankine básico utilizado en la generación de energía en plantas de vapor de igual manera. Y este ciclo incorpora un proceso de regeneración para mejorar su eficiencia térmica al precalentar el agua de alimentación utilizando el calor residual del vapor de escape. En esta variación se introduce un nuevo elemento al ciclo, el cual es un calentador abierto. Este elemento consiste en un intercambiador de calor por contacto directo en el cual se mezclan dos corrientes de agua para dar una corriente de temperatura intermedia. De las dos corrientes que entran al calentador, una proviene de una extracción de vapor de la turbina y la otra del condensador. Como las presiones en el calentador han de ser iguales, se añade una bomba después del condensador para igualar la presión de la parte del vapor que han sufrido la expansión completa a la de la extracción. Eh, en esta variación del ciclo Rankine encontramos ventajas respecto al ciclo simple, como un aumento del rendimiento y una reducción del aporte de calor a la caldera. Pero por otro lado también pues se encuentran inconvenientes como una reducción de la potencia de la turbina y un aumento de la complejidad de la instalación de- del proceso, ya que añadiremos a la instalación pues una bomba más y un mezclador de flujos. Eh, este también cuenta con varias etapas. En este caso la primera sería la compresión isentrópica, en la cual el ciclo comienza con la compresión adiabática sin intercambio de calor del agua de la alimentación por una bomba, aumentando su presión. Posteriormente pasa al calentamiento a presión constante, en el cual el agua de alimentación se calienta a presión constante en un intercambiador de calor llamado calentador de alta presión o calentador regenerativo, utilizando vapor de alta presión del ciclo. Posteriormente pasa a expansión isentrópica, en la cual el agua calentada a alta presión se expande a través de una turbina, generando trabajo mecánico y produciendo electricidad, para pasar a la condensación a presión constante, en el cual el vapor exhausto de la turbina se condensa a presión constante en un condensador, liberando calor y convirtiéndose en agua líquida.
para finalmente pasar a recalentamiento a presión constante, en el cual, pues en algunos diseños de ciclo Rankine con regeneración, el vapor de agua se recalienta a presión constante en un segundo intercambiador de calor, el calentador de baja presión o regenerador utilizando vapor de baja presión del ciclo. Y luego, me faltó mencionar, pasa finalmente a la nueva expansión isentrópica, en la cual el vapor recalentado se expande nuevamente a una segunda etapa de la turbina, generando más trabajo mecánico. Eh, para los equipos involucrados, pues algunos son partes de los que ya mencioné, que serían pues las bombas para la compresión del agua de alimentación, turbinas para la expansión del vapor y la generación de trabajo mecánico, intercambiadores de calor para calentar el agua de alimentación utilizando el calor residual del vapor de escape y condensadores para convertir el vapor exhausto de la turbina en agua líquida. En el caso de su cálculo de eficiencia, la eficiencia térmica del ciclo Rankine con regeneración se calcula como la relación entre el trabajo útil producido y la energía térmica suministrada al ciclo. La fórmula general de la eficiencia térmica para un ciclo de potencia sería la que pueden apreciar del lado derecho y pues calcular así su eficiencia. Continuando, ahora hablaré sobre el ciclo Brighton, el cual eh, comprende también cuatro etapas. La primera es una compresión isentrópica en un compresor. La segunda sería la adición de calor a presión constante. La tercera, una expansión isentrópica en una turbina. Y la cuarta, el rechazo de calor a presión constante. Ahora, en el caso de sus equipos involucrados, como los mencioné anteriormente en la descripción de su proceso, el primero sería un compresor, el cual pues es un dispositivo que comprime el aire a alta presión antes de introducirlo a la cámara de combustión. El segundo es la cámara de combustión, que aquí es donde se inyecta el combustible y se quema con el aire comprimido. El tercero sería la turbina, que después de la combustión el aire caliente y a alta presión se expande a través de la turbina y esta expansión impulsa la turbina a que a su vez hace girar el eje de la misma. Y finalmente el cuarto, el cual puede ser opcional, es un intercambiador de calor que en algunos casos se puede utilizar eh, para enfriar el aire expandido antes de que regrese al compresor. En el caso de su cálculo de eficiencia, la eficiencia térmica del ciclo Brighton ideal bajo las suposiciones de el aire estándar frío se convierte en la fórmula que pueden apreciar del lado derecho y al sustituir dichas ecuaciones en relación a la eficiencia térmica y simplificarlas, obtenemos la fórmula que está en la parte de abajo del lado derecho para su cálculo de eficiencia. Continuando con la presentación, el ciclo Brighton regenerativo, un derivado del ciclo Brighton, se describe como un muy semejante al ciclo Brighton anteriormente descrito, pero se introduce un intercambiador de calor adicional para mejorar la eficiencia del ciclo. Este intercambiador de calor, también conocido como regenerador, tiene como objetivo recuperar parte del calor que normalmente se pierde en el escape del ciclo Brighton convencional. Para sus equipos involucrados está el compresor, que comprime el aire ambiental antes de introducirlo en la cámara de combustión. Posteriormente, la cámara de combustión, en el cual el aire comprimido se combina con el combustible y se quema para aumentar su temperatura y presión. Luego, la turbina, eh, en el cual a través el aire caliente y a alta presión expande a través de una turbina generando trabajo mecánico. Y luego el regenerador, que este componente permite transferir parte del calor del aire caliente que sale de la turbina al aire frío que ingresa al compresor. Esto se hace usualmente mediante el intercambio de calor entre los flujos de aire entrantes y salientes, aumentando la temperatura del aire eh, que se dirige a la cámara de combustión. Ahora, para su cálculo de eficiencia, pues bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo de Brighton ideal con regeneración
sería con la fórmula que pueden apreciar del lado derecho y por consiguiente la eficiencia térmica de un ciclo Brayton con regeneración depende de la relación entre las temperaturas mínima y máxima, así como la de la relación con la presión. Finalmente, para cerrar con esta exposición, hablaré sobre el ciclo combinado, el cual es un proceso termodinámico que combina dos ciclos de potencia distintos para aumentar la eficiencia global en la generación de energía. Generalmente estos dos ciclos que combinan son un ciclo de Brayton, que sería una turbina de gas, con un ciclo Rankine, o sea, una turbina de vapor. En este caso, los equipos involucrados, como lo mencioné anteriormente, pues sería la turbina de gas, que es el ciclo Brayton, el cual comprime el aire, lo calienta mediante la combustión del combustible y luego expande el aire a través de una turbina para generar trabajo mecánico. Luego sería una caldera o recuperador en el cual el calor residual generado en el ciclo de la turbina de gas se utiliza para producir vapor en una caldera o recuperador. Luego sería la turbina de vapor, que es el ciclo Rankine, en el cual el vapor generado en la caldera se expande a través de una turbina de vapor adicional, generando más trabajo mecánico. Y finalmente el generador eléctrico, que convierte la energía mecánica generada por las turbinas en electricidad. Ahora, para su cálculo de eficiencia, bueno, este es un caso un poco más particular, ya que la secuencia de funcionamiento de un ciclo combinado implica que el ciclo de la turbina de gas que produce trabajo mecánico inicialmente y luego el calor residual que se utiliza para generar vapor en el ciclo de la turbina de vapor eh, pues agrega trabajo adicional. Esta combinación de ciclos aumenta la eficiencia general del sistema, ya que aprovecha tanto la energía térmica como la mecánica de manera más completa, y la eficiencia del ciclo combinado puede ser significativamente mayor que la de los ciclos individuales que lo componen, eh, lo que convierte en una opción popular para la generación de energía eléctrica, ya que permite aprovechar más eficientemente la energía contenida en el combustible. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.